partir de la palabra, tiene un título y se llama así: Culto a la palabra de Dios. Culto a la palabra de Dios. Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Y aquí intentaremos profundizar. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. 66 capítulos el libro de Isaías para que al final el Señor le hable esta verdad totalmente fundamental. El Señor desea, ama, quiere que haya una reacción ante su palabra. Lo voy a repetir. El Señor desea, ama, quiere que haya una reacción ante su palabra. El texto se expone a la manera de que el Señor está como jactándose de que sus manos hicieron los cielos, la tierra, las estrellas, el universo, y que ¿quién le va a hacer casa? ¿Quién va a poder igualarse a él? Obviamente no hay respuesta, nadie, ninguno, no existe, ni existirá jamás. Pero dice que entre todas esas cosas, de todo lo poderoso que es y que se tendría que apartar del hombre por su insignificancia y su pecado, dice, advierte, expone, explica que mirará al que tiembla a su palabra. Tendrá la misericordia, la dignidad de mirar al que tiembla a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día ocurre de que hay reacción a las alabanzas, hay reacción a la reunión, hay reacción a las buenas tonadas, hay reacción a la emoción cuando uno cierra los ojos, pero no hay reacción a la palabra. Se tiembla cuando se canta bien, se tiembla cuando se adora bien, se tiembla cuando uno levanta las manos, se emociona, pero no hay reacción a la palabra. El Señor no mirará al que tiemble una alabanza, el Señor no mirará al que tiemble en los cultos, el Señor no mirará al que tiemble por una reunión, el Señor mirará al que tiemble a su palabra. Y exige unas garantías para eso. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, porque la soberbia es contraria a la reacción a la palabra. Hay quien se cree que hizo culto porque levantó las manos en una alabanza. Hay quien se cree que hizo culto porque se levantó y se emocionó. Hay quien se cree que hizo culto porque ya vino y pagó a Dios. No dice eso la Biblia, la Escritura no nos propone esas realidades subjetivas que están dentro de las iglesias locales. El culto se le hace a la palabra. Voy a decir más, algo que hace mucho que no digo. Gloria a la palabra de Dios. Es por eso que la soberbia no se manifiesta cuando hay alabanzas. La soberbia no se manifiesta en la emoción del culto. La soberbia se manifiesta ahora cuando yo le estoy mirando a los ojos y le estoy predicando la palabra y sí estoy hablando de usted. La pobreza de espíritu es el requisito necesario para una reacción correcta a la palabra de Dios. Miraré, dice el Señor.
¿Qué expresión? Mirar. No puedo estar por otras cosas, pero me fijaré, miraré. Puedo estar por la guerra en Israel, puedo estar por los que están en el muro, puedo estar por esto, por lo otro, pero miraré, me fijaré al que tiembla mi palabra. La palabra miraré, mirar es nabat en hebreo y es considerar con placer. Consideraré con placer, poner atención para ofrecer favor. Eso significa nabat. Pondré atención para ofrecerle favor ¿a quién? A quien tiembla a mi palabra. Contemplar, quien tiembla a mi palabra. Amén. La profundidad de este texto es interminable y obviamente un torpe hombre sin estudios como yo no puede acceder a ello. Pero de lo que me va cayendo de la mesa de los hijos, voy a intentar descifrar un poco este texto. La palabra es davar en hebreo. Y davar es verbo, palabra, ley, mandamientos, expresión hablada y escrita de Dios. La misma palabra es logos en griego. ¿Os suena? En el principio era el verbo, logos. Y el verbo es davar en hebreo, palabra. En otras palabras, cuando se le hace culto a la palabra o no se le hace culto a la palabra, no se le está haciendo culto al verbo. El que no tiembla a la palabra, no le tiembla al verbo. El que no reacciona a la palabra, no está reaccionando a Cristo. En otras palabras, podríamos traducir el texto así: y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y le tiembla a mi hijo. Pudiéramos terminar aquí ya. Lo voy a repetir. Pudiéramos leerlo así: y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla ante mi hijo. Quien se estremezca ante la palabra, el verbo. Culto a la palabra. Nos hemos descuidado, nos hemos equivocado, nos hemos distraído. El culto se le hace a la palabra, porque la palabra es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. De hecho, hay una expresión en el libro de los Hebreos que a mí me encanta recordar siempre. En la estupefacción de los ángeles, cuando en el pesebre llora un niño, los ángeles no saben muy bien cómo hacer, porque han visto cómo el Hijo se ha ido del cielo y no lo han visto más. Y cuando es encarnado y nacido de una virgen, los ángeles no saben muy bien cómo hacer. Han no visto y visto al Hijo cuando se han tenido que tapar sus ojos con las alas, porque resplandece tanto que les duele a los ojos de los arcángeles, los querubines y los serafines. Pero ahora ven un niño envuelto en pañales y hay una expresión en el libro de Hebreos que dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Están entendiendo lo que digo? Lo que estoy diciendo es que, ¿qué ha pasado? O sea, ahora vemos un niño, no estamos viendo, es el Hijo, y el mandato que sale del trono del Padre es: a ese adoradle. En otras palabras, la extrañez de los ángeles ver al verbo revestido de carne no es razón para no adorarle. Otra oportunidad. La extrañez de los ángeles de ver al verbo que estaba a la diestra del Padre, revestido de carne, envuelto en pañales y llorando, no es razón para no adorarle. ¿Y qué dices con esta palabra tan gloriosa? Ahora viene el fundamento del sermón. La extrañez
de escuchar al verbo por boca de un pecador no es razón para no adorarle. Madre mía. Otra oportunidad. Estás estupefacto porque no te puedes creer que lo que está sucediendo ahora es que Cristo es soltado por la boca de un pecador. Pero la extrañez de escuchar el verbo por boca de un pecador revestido de carne, porque se sigue vistiendo de carne el verbo, no es razón para no adorarle, para levantar tu ceja, para ponerte con morriña, para fruncir el ceño, no es razón. Es más, aunque no lo viva, no es razón. Porque no se le da amenes al predicador, no se le aplaude al hombre, se le aplaude al verbo. A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Dios demanda hacer culto a la palabra. Miraré al que tiemble a mi palabra. Culto a la palabra, y repito, no a la alabanza. Hay gente de aquí, y es muy fuerte, me acaba de venir, gente que estuvo en siniestras denominaciones donde hacían culto a la alabanza y se adoraba a la adoración. ¿Habéis visto los cultos en Hillsong, por ejemplo? ¿Cómo se adora la adoración en un misticismo que está lejos de la palabra del Señor? Bueno, el Señor sabe cómo tratar a depende quién para llevarlo a la verdad. Y el Señor tiene sus métodos. La iglesia tiene que tener la tendencia obligatoria de hacerle culto a la palabra. ¿Por qué? Porque no fue la alabanza que te rescató. Porque no fue el culto en sí que te rescató. Porque no fue una reunión de familia la que te rescató. Fue la palabra la que te rescató. Porque no dice la Biblia, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres por las reuniones. Agradó a Dios salvar a los hombres por las alabanzas. Adoró a Dios salvar a las reuniones por las emociones. No dice eso. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Es a la palabra que se le hace culto. Y es a la palabra a lo que se le tiene que reaccionar. Tendríamos que ponernos antes en pie por la palabra de Dios que por las alabanzas. Tendríamos que suspender la palabra y interrumpirla momentáneamente para levantarnos y adorar al Señor. Eso sería hacerle culto a la palabra. Miren, el otro día cuando el hermano estuvo hablando oh, hermanos, ¿pero qué? Me puse a estudiar, a indagar, a intentar distorsionar. Y me puse vídeos de hace 7, 8 años, 9 años, 10 años. Y si veis cómo la misma gente que está aquí reaccionaba a la palabra antes, os quedáis asustados. No parece la misma iglesia. Los amenes, los aplausos interrumpiendo, no para el predicador, es para la palabra. La gente cómo se levantaba en medio, no podía aguantarlo. ¡Amén! ¡Lo creo! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a tu nombre! Gente que está aquí hoy y ahora. ¿Qué ha pasado? Había mucha reacción, ahora no hay reacción. Revisas los vídeos y dices que nos hemos vuelto bautistas. El más fuerte de los bautistas ante la verdad tiene que reaccionar. Lo digo ahora y luego, me da igual. Lo digo ahora y al final. Porque la verdad hay que aplaudirla aunque no se viva en ella. Aunque no la vivas tú, apláudela. Aunque tú no la camines, apláudela. Aunque no seas tú el que la andes, apláudela. Aunque no te caiga bien el que predica, apláudela.
Y las reacciones eran impresionantes. ¿Cómo se reaccionaba? Y lo digo ahora y luego también. ¿Saben qué es yo discerniendo, qué había aquí que no hay ahora? Me puse a ver. Es más, si yo predico algún mensaje de hace 10 años, os enfadaréis conmigo. Antes decíais amén, ahora os enfadáis. Antes levantabais las manos, ahora os enfadáis. Y intentando discernir qué había antes y qué no hay ahora, he visto que sigue habiendo gloria, el Señor está en los cultos como nunca, sigue habiendo quebranto en las alabanzas, sigue habiendo palabra, nos renueva la palabra constantemente el Señor. Había una cosa antes que no hay ahora. ¿Qué había antes que no hay ahora? Solamente una cosa, ¿el qué? Persecución física. Antes nos perseguían físicamente, ahora ya no. Ahora solo alguna frase un día, alguna mota de polvo otro día. Antes nos querían matar, ahora ya no. ¿Qué está pasando? Eso es lo único que no hay ahora que había antes. Igual hay gente aquí que no lo ha vivido, pero estamos en casa amedrantados muchas veces, con miedo, vendrán, no vendrán, nos pegarán, no nos pegarán, harán esto. En casa, en mi casa me han puesto amenazas de muerte escritas en la puerta de mi casa. Estaba aquello, ahora ya no está. Quizás necesitemos estos toques de atención para volver a reaccionar a la palabra. Y recordaba cuando Esdras está leyendo, exponiendo la palabra, la ley de Dios al pueblo. ¿Cómo el pueblo reacciona en el verso 6 del capítulo 8 de Nehemías? Un púlpito de madera, Esdras delante del pueblo y lee la ley. Y dice, y el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, humillándose y adoraron al Señor inclinados a tierra. No había alabanzas, no había músicas. No había vítores, no había nada más que la ley y el pueblo. El verbo y los que lo tenían que escuchar. El verso 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías. Y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasdabana, Zacarías y Mesulam. Había un púlpito de madera, dice, que estaba hecho para ello, no para él. Porque el púlpito no es para el predicador, no es para Esdras, es para ello, hermanos. Es para ello, es para la palabra. Los rollos están encima del púlpito porque el púlpito es para los rollos. El púlpito no es un asiento de predicadores. El púlpito no es la silla donde se deben de sentar. No, el púlpito es para la palabra. Y sobre el púlpito de madera estaba la palabra, estaba Esdras detrás, y qué raro, junto a él, príncipes. Le apoyaban aunque no predicaban. Estaban junto a él. Es característico que lo diga, es definitivo, junto a él, príncipes, fulano, mengano, sotano, pero si no van a decir nada, es igual, pero estaban junto a él. Apoyando, diciendo amén. ¿Quién se sube con los predicadores hoy? Les apoyaban aunque no predicaban ellos. Hoy al lado de los predicadores está Satanás, Belcebú, el falso profeta, el anticristo, docenas de demonios. Pero yo lo creo que es así, que tiene que haber una reacción a la palabra. Cuando no son los hombres los que acompañan a la verdad desde un púlpito tranquilos porque vendrán los ángeles. No pasa nada, vendrán los ángeles, siempre acuden los ángeles, porque estas son las cosas que anhelan mirar los ángeles. Reacciones miserables cuando estamos frente a la palabra de Dios. Hay reacciones subyugadas, como la reacción de Adán. Voy al principio. Adán, sí, ¿cómo? Adán. Adán, sí, el Señor le habló la palabra. Mira, Adán, de todos los árboles podrás comer, pero de este no. La reacción de Adán estaba subyugada a la reacción de otra. Escuchó la palabra, pero su reacción estaba dominada por la reacción que tendría otra, su Eva. ¿Me estáis entendiendo?
Porque cuando hay algo que pesa más que la palabra en un hombre, será difícil no comer del árbol. Otra oportunidad. Cuando hay algo que pesa más en un hombre que la palabra, será muy difícil no comer del árbol. La reacción de Adán estaba subyugada a la reacción de Eva. Yo lo sé, tengo 24 años predicando, sé que me enfrento al valle de los huesos secos cada vez que se intenta sembrar la profecía en un lugar. Sí, el valle de los huesos secos. Y el Señor siempre me pregunta, aquí y en todos los sitios, ¿vivirán estos huesos? Y yo le digo, tú lo sabes, Señor. Porque hay un ejército en gran manera seco. Ya me hago la idea de que la muerte que recogéis durante semana hará que cuando el sábado me enfrente a vosotros estaréis secos. La muerte que recogéis de los estados, la muerte que recogéis de TikTok y toda esa muerte la voy a ver el sábado. Ya me hago a la cuenta con eso. Ya me hago la cuenta que pasas más tiempo viendo los estados de la gente que delante de la palabra de Dios. Y luego quieres que te hable Dios. Yo ya me doy cuenta de eso. Sé a lo que me enfrento. Pero la reacción cobarde de Adán, que no tembló ante la palabra, sino le tembló a Eva, es lo que os pasa a vosotros. Tembláis más a Eva que a Dios. ¿Tembló a quién? A Eva, no le tembló a la palabra. Eva, atención, no valida la palabra de Dios. No la pone en vigor. ¿Qué quiere decir con esto? Que vosotros, si vuestra reacción no ponéis en vigor la palabra. No pilláis, ¿no? Digáis amén o no, aplaudáis o no, levantéis las manos o no, la verdad es la verdad y subsiste por sí misma. Lo repito, apláudela aunque no vivas en ella. No la pones en vigor tus amenes, ni la achicas, ni la rebajas porque no digas amén, ni porque levantas la ceja, ni porque esto, ni lo otro, y me lo dice por mí. Por todas estas antirreacciones no validas la palabra. La palabra vive por ella misma. Y para los pastores que nos escuchan diré, la iglesia no valida la palabra, no la pone en vigor. Su reacción no es evidencia de carencia de verbo. No es la evidencia. Porque haya un estruendo en la gente no significa que haya ido bien. Y porque no ha habido nada no significa que haya ido mal. Ay, hermanos. Sé que me enfrento al valle de los huesos. Todos, cuando suben los diáconos, cuando sube el anciano, todos nos enfrentamos a ello. Es más, yo a veces he sido hueso seco. Y me enfrento a lo que dicen mis hermanos como hueso seco. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Sé a lo que me enfrento. A las emociones que tenéis por el dinero, por el trabajo y por la familia. Muerte. Muerte, 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 muerte. Muerte. Acordaos de antes. Hay mucha gente aquí que se puede acordar. La mayoría. Acordaos de antes. Los amenes y los aplausos que le dabas a los bufones. A los que no vivían la palabra. A los que no tomaban la... ¡Guau! Nos vamos para el cielo. Te levantabas del banco como una exasperación, como... ¿Qué hacías? ¡Madre mía! Y cuanto más chillido había, más bueno había sido el culto. Y ahora, mírate, me gustaría que os vierais, miraros. Ahora. Miren, yo en mi carrera de predicator, he tenido muchas cosas, he visto mucho. Os voy a contar algunas para que veáis. Mirad, la más hermosa, os la cuento la primera, las otras son un poco más de risa. La más hermosa fue cuando estaba predicando en Lérida, en La Mariola. En La Mariola había muchos ancianos, entre ellos uno de los fundadores de la obra, el tío Castro. El tío Castro estaba delante de mí, me estaba oyendo predicar. Y cuando yo estaba en el punto de la exhortación del mensaje, escúchenme, un anciano de la obra
en la exhortación del mensaje, él estaba en primera fila, en la Mariola se tiene que subir unas escaleras para llegar al púlpito, aquel hombre se levanta y empieza a subir las escaleras, ya anciano que estaba a punto de partir con el Señor, sube las escaleras, detiene el mensaje, se me pone a llorar y me dice, por favor, ora por mí. Y yo era un chaval neófito que había salido de la droga y aquel hombre anciano que le habían golpeado por predicar la palabra del Señor me estaba interrumpiendo el mensaje porque no podía aguantar el darle culto a la palabra. Me interrumpió y me dijo, yo tío, no puedo, ora por mí. Me acuerdo que me agarró la mano y la puso en su cabeza. Reacciona a la palabra. Otras de más de risa, reacción de que te tiren las chaquetas en el suelo, en medio del... cosas de ignorantes, pero no reaccionan al predicador. En realidad, esa ignorancia es reaccionar a la palabra. Recuerdo una ocasión, una reunión de iglesias que yo estaba predicando, habían detrás mío un montón de pastores. Yo predicaba, me acuerdo que hay testigos de esto. Estaba predicando y predicando, yo sentía, amén, detrás de mí, amén, amén. Y hubo en uno de los detalles del mensaje que me puse a predicar más fuerte, y uno de los pastores vino para adelante y sin saber no lo que hacía, se me puso delante, me agarró de aquí y me hizo ¡ah! No podía resistir más. Reacciona a la palabra. Reacciona a la palabra. No hace falta eso. Pero sí una lágrima, un Señor, sí lo creo. Señor, por favor, sí, háblanos. Gracias por hablar. Reacciona a la palabra. La reacción a la palabra es una manera de no presentar oposición a Dios. ¿Estáis aquí? La reacción a la palabra es una forma de no presentar oposición a Dios. Reaccionar a la palabra es hacer guerra contra el mal. La no reacción o la reacción pasiva es una manera de presentar oposición. ¿Me entendéis? La no reacción o la reacción pasiva es una forma de presentar oposición. Igual luego, después del culto, ¿cómo estás? Bien. Aquí. Pero has presentado oposición al no reaccionar a la palabra. La no reacción a la palabra es regalar al diablo argumentos para tu ruina. Os recomiendo la película Nefarious. En una de las escenas dice el demonio, dice, ¿y cómo hacéis? Le preguntan, ¿y cómo lo hacéis para captar? Desde niños, dice. Desde niños los observamos, los miramos y cuando han escondido algo y lo han robado, cuando han dicho una mentira, ya sabemos, este puede ser nuestro. ¿Os pensáis que por aquí no hay demonios que os observan y al no reaccionar dicen, este está presentando oposición, con este vamos a hacer guerra? ¿O no lo creéis? ¿No creéis en el mundo espiritual? Yo creo en el mundo espiritual. Porque hay algo que se dice a comunicación no verbal. Comunicación no verbal. ¿Qué significa? Es el proceso de enviar mensajes sin utilizar palabras. No has utilizado ninguna palabra, pero estás dando un mensaje. La comunicación no verbal. Estar leyendo otra cosa mientras se predica. Recuerdo que había siempre alguien en una iglesia que siempre cuando se predicaba, disculpad hermanos, le daban ganas de orinar, se levantaba siempre. No era durante las alabanzas, no era era siempre cuando se predicaba. Creo en el mundo espiritual. Levantarse, esto, lo otro, estar intranquilo. ¿Qué? ¿Entendéis que al culto se le hace a la palabra? En 24 años hemos visto muchas, pero hay que aplaudir, hay que reaccionar a la verdad. Miren, hay un proceso, algo que suele ocurrir. El aplauso a la verdad puede modificar a un predicador. La reacción de la audiencia puede moldear a un pastor. Un pastor débil o que pasa por momentos difíciles, si no hay una reacción correcta a la palabra, lo puede hundir. Se le puede generar un trauma.
Se le puede generar miedo, ¿no? ¿Estoy haciendo bien, Señor, o no? Y si no es un hombre fuerte de convicciones absolutas, le puedes buscar la ruina, puede dejar de, yo plego de esto, porque para estar aquí divirtiendo, yo no quiero hacer nada más. ¿Por qué? No se reacciona, no se dice nada, la gente no cambia. No, cuando salimos hablamos de fútbol, de las vacaciones, de esto, de lo otro, de un camión, de un coche o de una estrella. ¿Qué pasa, hermanos? Es para plegar. Uno se tira toda la semana buscando al Señor de rodillas para traer una palabra. El Señor le da convicción total de que el Señor le habla. Oh, sí, en la iglesia estaban así, pero cuando han salido no sucede nada. No se ha hecho culto a la palabra. Eso puede moldear a un predicador y llevarlo a la ruina. Y eso solo se arregla, predicadores, con lectura y oración. Comunión íntima con Dios. Una absolutamente estrecha relación con Dios. Me acuerdo de aquella anécdota del hermano Basilio. Aquel joven violinista que tenía fama, nadie le había escuchado tocar el violín. y tenía su primer concierto y decían, es un impresionante, un virtuoso. Se llenó el teatro y aquel hombre agarró el violín y empezó a tocar. Cuando terminó la melodía, era tan fuerte lo que habían visto, cómo había elaborado las notas, cómo había tocado el violín, de qué maneras regía el instrumento, que tal vieron aquellos hombres y mujeres que todos de repente se pusieron de pie y se pusieron a aplaudir y a dar vítores. ¡Genio! ¡Maestro! ¡Eres un monstruo! ¡No hay quien te aguante! Y aquel hombre no reaccionaba a nada de lo que estaban haciendo aquel público. Y seguían aplaudiendo, 1 minuto aplaudiendo, y aquel hombre no reaccionaba, 2 minutos y no reaccionaba. La gente decía, bueno, pero que diga algo, que haga algo. Nos saludaba, no reaccionaba, y cuando aquella gente dejó de aplaudir, en un palco, al final de todo el auditorio, en un palco había un hombre anciano que se puso en pie, y cuando aquel anciano se puso en pie, aquel joven le miró y el anciano hizo así. Era su maestro, el que le había enseñado a tocar. Entonces aquel joven asintió, ahora sí. No le importó que muchos le aplaudieran, estaba esperando el aplauso de su maestro. Así tienen que ser los predicadores, que no les importe lo que el público diga, sino que esperen el aplauso del maestro, porque a lo lejos hay alguien. Hay alguien que espera. El desgaste de un pastor puede finalizar viendo al maestro aplaudir. Solamente se va con eso. No se va con la audiencia diciéndote qué bueno eres, que esto, que aquí, que allá. Cuando el maestro hace, vale, ahí estuvimos, bailamos los dos otra vez. Entonces el desgaste se va. Se marcha. La reacción del maestro explota. Destruye el desgaste del pastor. La única manera de permanecer es si el maestro reacciona. Si no reacciona el maestro. Pero tened en cuenta que el aliento del pueblo puede generar en un capitán el que se vea con más denuedo para predicar la palabra. O al revés, la no reacción, que se acobarde para decir la verdad. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? ¿La verdad? Pues alienta a los predicadores. No solo a mí, yo ya no lo necesito. Pero estos que suben, aliéntalos. Aliéntalos cuando predican. Adelante, adelante. Necesito esto. No, necesitamos esto. Pero no decís nada. No hacéis nada. No habláis nada. Habláis de vanidades de la vida. Puede generar aliento en alguien. No qué bien lo has hecho. El Señor nos ha hablado. No. El Señor nos ha... Es suficiente cómo nos ha hablado el Señor. Y lo ideal es mirar hacia arriba, esperando que alguien más alto, el alto rey, que el alto rey reaccione. Porque en realidad el éxito de un predicador es desaparecer. Ha tenido éxito cuando ha desaparecido. Cuando desapareció es que tuvo éxito. Porque en realidad, ¿qué es predicar bien? ¿Qué es predicar bien? Decir bien las frases, tener buen léxico, saber de libros, haber estudiado 3000... ¿Qué es predicar bien? Predicar bien al final solo es una cosa, es soltar a Cristo. Es soltar al verbo, tú suéltalo, que no necesita de ti.
Tú suéltalo y el verbo hace la función. ¿Cómo? Se le preguntó a uno de los mayores predicadores, ¿cómo usted defiende la verdad? Y dijo, ¿defender la verdad? Yo defender la verdad no necesita mi defensa, porque la verdad es como un león. ¿Cómo defendería usted a un león? A un león no se defiende, no se le defiende, un león se le suelta y se defiende solo. La verdad no necesita nuestra defensa, se la suelta y se defiende sola. Así que no trate usted de enjaular al león con su actitud en la iglesia. No se lo recomiendo. Porque este león no admite jaulas. Va a destruir la jaula de su reacción, de su no reacción. Hasta los elementos reaccionan a su palabra. El cielo se oscurece cuando la palabra se rompe. La tierra tiembla cuando la palabra se rompe. Hasta los símbolos del templo reaccionan. El velo se rasga cuando la palabra se cumple y se rompe, pero nosotros no. Las piedras se parten, pero nosotros no. Reacción. Es por eso que en la cruz hay siempre reacción. Reacciona todo el mundo. Hay una obligación de no reaccionar a un no crucificado. Es más, no reaccionéis ante un no crucificado. Oposición a quien predique sin cruz, lo hemos dicho siempre. Pero hay una obligación de reaccionar a los crucificados. Hay una obligación. Este tío predica desde la cruz. Este chaval predica desde la cruz. Tiene que haber una obligación de la reacción del pueblo. Porque en la cruz los malhechores dicen amén. Reaccionan. Cuando la palabra se cumple, los malhechores reaccionan. Desean la venida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pero usted no. En la cruz los romanos reaccionan. ¿Cómo? Asarteando con la lanza al costado de Cristo, reaccionan. No hay no reacción, reaccionan. En la cruz, los discípulos como Juan lloran, porque los discípulos en la cruz, en la palabra, reaccionan. Ver la palabra crucificada es lo más grande que ha visto Juan, por eso reacciona. En la palabra, cuando la palabra es expuesta en la cruz, las madres reciben a sus hijos. Madres, ahora Juan es tu hijo y María recibe a Juan como un hijo. Reacciona ante la palabra. En la cruz las Magdalenas arrepentidas se vuelven santas, porque eso sucede, la reacción ante la palabra de Dios. Pero quizás no haya Juanes aquí. Quizás no haya Marías, ni tampoco malhechores. ¿Es usted un malhechor? Pues tiene que reaccionar. ¿Es usted una Magdalena? Tiene que reaccionar. ¿Es usted un Juan? Tiene que reaccionar. Los que estaban ahí reaccionan. Atención, aún sin estar crucificados. Si usted ha tomado la cruz, ¿cómo va a reaccionar ante la palabra? Aquellos no la habían tomado y reaccionaron. Porque, repito, la verdad hay que aplaudirla aunque no se viva en ella. La verdad hay que aplaudirla aunque no se viva en ella. Y miraré al que tiembla a mi palabra. Espero, deseo que haya un antes y un después para alguien aquí. Y que empiece a hacer culto a la palabra. Culto a la palabra. Muchas emociones en las alabanzas, pero no se hace culto a la palabra. Levantamos mucho la mano y ¡ay, qué bueno! Cómo el Señor los usa, los hermanos, pero no se hace culto a la palabra. No detenemos un mensaje para decir, déjame que adore a Dios. No lo hacemos. Vergüenza da TikTok, hermana. Vergüenza da lo que haces para conseguir yo que sé qué. Eso sí da vergüenza. A eso sí que reaccionas, ¿eh? Espérate, si ves un estado mal, ¿has visto el estado que ha puesto esta? ¿Has visto el estado que ha... Ah, eso sí reaccionáis, ¿eh? Pero a la palabra no. Culto a la palabra. Culto a la palabra. Culto a la palabra. No tengo más que decir, hermanos. Culto a la palabra. Postrarse ante la palabra. El verbo,
La palabra de Dios. Culto a la palabra. Gloria a la palabra de Dios. Gloria a la palabra de Dios. Vamos a adorar.